Hola a todos, mi nombre es Cristian Osvaldo Jaimes Vargas, estudiante de tercer semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga, y en el presente video les daré una breve inducción de las ramas del poder público en Colombia. Esta división del poder público en Colombia corresponde a la separación de poderes como principal característica de la democracia moderna. Por ende, en Colombia tenemos las tres ramas del poder público, que son la ejecutiva, la legislativa y la rama judicial. Primero, la rama ejecutiva. Está consagrada en el artículo 115 de la Constitución Política, en cabeza del presidente de la República. Las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias y los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, como Ecopetrol, y cuya función es la de gestionar políticas públicas y administrar bienes de la nación, y está compuesta por los consejos superiores de administración, que son los encargados de definir buena parte de las políticas públicas a cargo de la administración o de asesorar al presidente de la República o al gobierno nacional en la adopción de determinadas políticas. Dentro de los que tenemos el Consejo Superior de la Carrera Registral, el Consejo Superior de la Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, entre otros. Están también los ministerios, que les corresponde formular las políticas atenientes a su especialidad, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley. Son voceros del gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, como tenemos como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y Derecho y el Ministerio de Hacienda y todos los demás. También tenemos los departamentos administrativos, como ellos son los jefes de administración de su respectiva dependencia, bajo la dirección del presidente de la República también, y les corresponde formular las políticas atenientes a su despacho, dirigir la actividad administrativa. En estos tenemos como el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que es el encargado de recopilar los datos para poder realizar un mejor manejo del Estado. Y por último tenemos las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, como lo son Parques Nacionales, Naturales de Colombia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, o las superintendencias. Estas últimas son organismos creados por la ley, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, que cumplen funciones de inspección y vigilancia. Otras funciones más específicas de la rama ejecutiva, especialmente presidenciales, son las de elegir ministros, directores de agencias de gobierno, embajadores, etc. Promulgar las leyes, garantizar su cumplimiento, expedir los decretos y órdenes, los planes de desarrollo de la nación y ejercer el control sobre la inversión de recursos públicos, regular el cambio de divisas, el comercio internacional, dirigir las Fuerzas Armadas y las operaciones de guerra en caso de ser necesario, además de promulgar las leyes. Ahora pasemos en segundo lugar a la rama legislativa. Es un órgano bicameral que es el Congreso de la República y está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Sus funciones generales son las siguientes. La función constituyente se encarga de reformar la Constitución política mediante actos legislativos. La función legislativa es la que se encarga de elaborarlas e interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos de la legislación. La función judicial. El Congreso puede juzgar excepcionalmente a funcionarios del Estado por responsabilidad política. También tenemos la función electoral. El Congreso es el encargado de elegir a funcionarios como el Contralor de la República, el Procurador General de la Nación y magistrados de la Corte Constitucional, entre otros. También tenemos la función administrativa, digamos, en la que debe establecer la organización y el funcionamiento del Congreso en pleno, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes, y funciones de protocolo, que son las de recibir jefes de Estado o gobiernos de otras naciones. Las funciones del Senado y de la Cámara de Representantes, aunque van de la mano, no son las mismas. En las del Senado tenemos admitir o no la renuncia al presidente de la República o concederle a este una licencia para ausentarse temporalmente del cargo,
declarar el abandono del cargo o la incapacidad física permanente del mismo, autorizar el gobierno para declarar la guerra a otra nación y permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio, entre otras. Y está compuesta por 108 miembros, 102 de ellos elegidos por voto popular, 2 representantes de las comunidades indígenas y 5 del partido FARC, y 1 para el segundo candidato presidencial con mayor número de votos, por aquello del estatuto de oposición. Estos son elegidos por circunscripción nacional, es decir, se contabiliza el total de los votos obtenidos por el candidato en todo el país, incluyendo curules de representación de las comunidades indígenas. Mientras tanto que la Cámara de Representantes tiene como funciones las de elegir al defensor del pueblo, examinar y concluir la cuenta del Tesoro que le envía el Contralor General, acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado y, por último, conocer la denuncia y quejas que el Procurador General de la Nación le presente y, si son meritorias, acusarlas ante el Senado. Está conformada por 172 miembros, estos divididos en 161 elegidos por circunscripción territorial, es decir, corresponden a los 32 departamentos y al distrito capital. Su número se determina por el número de habitantes de cada departamento, por lo que Bogotá tiene el mayor número de curules. Son adicionalmente 2 curules para las comunidades afro, una para las comunidades indígenas y una curul para los colombianos en el exterior. Una curul especial raizal, que actualmente no tiene ocupación porque falta legislar frente a este tema, y 5 del partido FARC. Por último, tenemos la rama judicial, que es la encargada de administrar la justicia en Colombia y está compuesta por 5 organismos que son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial y la Fiscalía General de la Nación. Primero, la Corte Suprema de Justicia es la jurisdicción ordinaria y tiene como funciones las de dirimir los conflictos y decidir controversias entre particulares a partir del derecho. La Corte Suprema de Justicia es el máximo estamento de esta jurisdicción. Es esencialmente una corte de casación que mediante sus decisiones unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios de los cuales tiene conocimiento. Esta corte tiene además las funciones de juzgar al presidente de la República, a los miembros del Congreso y demás altos funcionarios del Estado colombiano. La Corte Suprema de Justicia es elegida por sí misma a partir de un sistema de cooptación y también tiene la labor de enviar ternas al Congreso de la República para la elección de la Corte Constitucional. En segundo lugar está el Consejo de Estado. Esta es la jurisdicción de lo contencioso administrativo y tiene entre sus funciones las de solucionar los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado o los conflictos que se presentan al interior del Estado mismo. Es el órgano máximo de cierre y jurisprudencial de esta jurisdicción. Tiene como funciones las de conocer acciones de nulidad por inconstitucionalidad de decretos dictados por el gobierno que no sean competencia de la Corte Constitucional, es decir, actos administrativos principalmente. Actuar como máximo cuerpo consultivo del gobierno en temas administrativos. Al igual que los magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de esta Corte se eligen por un sistema de cooptación interna a partir de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. También deberán enviar terna al Congreso para la elección de magistrados de la Corte Constitucional. En tercer lugar tenemos la Corte Constitucional, que es la jurisdicción constitucional y tiene como función velar la supremacía de la Constitución política colombiana y del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Todos los jueces de la nación, independientemente de su especialidad, pertenecen a esta rama y pueden conocer en primera instancia las acciones de tipo constitucional como la tutela. La Corte Constitucional, el máximo estamento de esta jurisdicción, se le confía la guardia de la integridad y supremacía de la Carta Política, considerándola así como la corte de cierre del sistema judicial colombiano. Está compuesta por 9 magistrados que son elegidos por el Congreso en ternas enviadas por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Tenemos también el Consejo Superior de la Judicatura.
que es la jurisdicción disciplinaria y es la encargada de administrar el presupuesto, la disciplina y la organización de la rama judicial colombiana. El Consejo Superior de la Judicatura, o CSJ, es el estamento máximo de esta jurisdicción y en materia organizacional, de gestión, y es la autoridad del sistema judicial nacional y está integrada por 13 magistrados divididos en dos salas, una administrativa y otra disciplinaria. Ahora tenemos la jurisdicción especial, que está conformada por los jueces de paz y la jurisdicción indígena. Los jueces de paz, estos conocerán de conflictos que las personas de la comunidad en forma voluntaria o de común acuerdo o que estén sometidas a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación, desistimiento o que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en una cuantía no superior a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, pues los jueces de paz no tendrán competencia para conocer de las acciones constitucionales y contenciosas administrativas, así como de las acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales. La jurisdicción indígena es la jurisdicción especial indígena que tiene la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas para resolver conflictos al interior de sus colectividades, de acuerdo con sus propios procedimientos y usos y costumbres. Esto quiere decir de que ellos tienen sus propias leyes para juzgar a los propios miembros de su comunidad, en las cuales el Estado no puede tener injerencia. Por último, está la Fiscalía General de la Nación, que es el órgano encargado de la investigación y acusación de personas que cometen delitos al interior del país. Es la responsable de la etapa de investigación penal en los procesos judiciales colombianos y su representante es el Fiscal General de la Nación. Es elegido por la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna enviada por el Presidente de la República. Mil gracias.